¿Cómo están, bros? Mi nombre es Danche y bienvenidos a esta ya tradición del canal por pasar por las preguntas y respuestas que pudimos ver en la BlizzCon. Y este año no se pudo quedar atrás. Algo que tengo que mencionar antes de empezar es que extrañamente el chico de la polera roja no estuvo presente en el panel de preguntas y respuestas, así que espero tener algo de información al respecto en los siguientes días y estaré pues avisándoles cualquier noticia que tenga al respecto por medio de mis redes sociales. Por motivos de acelerar este proceso, estaré hablándoles directamente sobre las preguntas y respuestas, ya que subtitularlo sería demasiado trabajo y pues chocaría un poco con el copyright del ticket de la BlizzCon, así que mis bros, prepárense, ya que han habido muy buenas preguntas y excelentes respuestas y noticias que a todos nos interesan. Primero nombrar a los desarrolladores del juego y la moderadora especial que nos estuvo acompañando en este panel. La moderadora fue Jenny Blyton, conocida como Warcraft Jen, y es una jugadora de hace muchos años y creo aún más conocida por ser la esposa del jugador de PvP Guerrero Alianza, Bajira. Los desarrolladores que estuvieron respondiendo las preguntas fueron Alex Afrasiabi, director creativo, Chris Robinson, director principal de arte, Ion Hasekostas, director del juego, Jay Allen Brack, productor ejecutivo, y Matt Goss, diseñador principal del juego. Por supuesto, aparte de las preguntas de los fans presentes, también hubo preguntas hechas desde el internet y también estaré hablando sobre ellas en este video. Ahora sí, mis bros, empecemos con las preguntas de la BlizzCon. La primera pregunta fue con respecto a las Warfront, los frentes de batalla, y sobre la disponibilidad de estos eventos. Quizás serán como las invasiones que se desbloquean de tiempo en tiempo, o será algo más parecido a una raid que tienes que armarla. Y también cuáles serán las recompensas que habrán en estos, quizás algo tan bueno que nos motive a ir al menos una vez a la semana. La respuesta fue que será una especie de evento, pero no del todo, ya que tendrás tiempo para ir organizando tu base y las fuerzas que requieres pues para derrotar a los enemigos, así que no podrían ser eventos espontáneos que aparezcan en un mapa, ya que necesitan mucha coordinación de por medio. Sobre las recompensas no están del todo definidas todavía, pero será una experiencia quizás igual a la de los viajes en el tiempo o invasiones, donde podrías encontrar una pieza buena pues que aumente tu item level en general. La idea es que hagas lo que te guste hacer y que no te sientas obligado a hacer un evento simplemente por una pieza o un ítem mayor de lo normal. Otra cosa que se recalcó fue que estos eventos son de PvE, pero están de todas formas pensando en la posibilidad de hacer eventos PvP. La siguiente pregunta fue sobre las reputaciones básicas que tenemos con los personajes y si estas reputaciones pueden estar vinculadas en toda tu cuenta. Esto evitaría pues tener que recolectar reputación de nuevo con otro personaje, proceso que puede ser muy demandante. La idea no es tener las reputaciones nuevas, pero sí las antiguas como del Vanilla, el Burning Crusade, etc. La respuesta fue que existe ahora mismo algo parecido, pero solo se aplica a cosas que cambian la jugabilidad de forma importante. Por ejemplo, el desbloquear la habilidad de volar en Legión es algo que simplemente necesitas hacer con un solo personaje y ya no tienes que volverlo a hacer o pasar por el mismo proceso nuevamente. Pero con reputaciones antiguas que ya no tienen vigencia hoy en día y no hay algo que nos evite jugar con normalidad si es que no subimos esa reputación, pues no hay la necesidad de cambiarlo. El proceso de reputación en teoría debería sentirse de la misma forma en la que uno levelea o mejora sus profesiones. Sería también algo ilógico llevar por completo una profesión con un personaje al nivel máximo y que esta ya se desbloquee para toda tu cuenta. Así que al respecto de ese tema parece que no habrá ningún cambio. La siguiente pregunta fue si se hará otra reducción de stats en los personajes y también si Anduin es oficialmente un paladín. La respuesta fue que Anduin definitivamente no es un paladín, es un sacerdote y seguirá siéndolo, y la única diferencia es que él es un héroe importante del juego y como todo héroe es capaz de hacer cosas que otros pares normales no pueden.
Sobre la reducción de stats, estarán haciendo algo parecido, pero no nerfearán a los personajes, simplemente estarán haciendo un ajuste con el ítem level, ya que no se siente bien cuando uno levelea y pasa a otra expansión. Por ejemplo, hay como un salto gigantesco en el nivel de armaduras, y era algo que no se sentía correcto, así que estaremos viendo una reducción importante en el ítem level. La siguiente pregunta fue sobre esta nueva modalidad de los chats y también sobre los grupos de chats a través de distintas hermandades y si esto permitirá un chat tal vez entre facciones. La respuesta fue que no se planea hacer nada para mezclar a las facciones en los grupos de chats, pero sí se puede hacer algo en los grupos de chats de Battle.net. Si tienes amigos en el Battle.net de diferentes facciones, pues eso no te impediría de crear un grupo de chat en tu Battle.net para poder hablar con ellos. Pero con respecto a las guilds y chats del juego en sí, las facciones seguirán separadas y más ahora con esta expansión, pues que motiva a la rivalidad. La siguiente pregunta fue sobre si se está tratando de mejorar la forma de reclutar personas a las hermandades. La respuesta fue que sí han estado hablando de eso bastante, pero que todavía no tienen algo en concreto. Pero lo que esperan es que con este nuevo sistema de chat y grupos, el sistema de reclutamiento se vuelva más fácil en general, ya que se volverá algo más natural encontrar gente en los chats que compartan tus gustos y quieran formar hermandades. La siguiente pregunta fue sobre el nuevo sistema de leveleo que se está implementando y si esto afectará de alguna forma a los heirlooms, estas armaduras pues que usamos para levelear de forma más rápida. La respuesta fue que los heirlooms seguirán siendo iguales, solo que ahora los ítems en general que estaremos encontrando en estas mazmorras tendrán un nivel mayor, y la diferencia entre un jugador lleno de heirlooms y uno sin nada será casi mínima. La única diferencia, por supuesto, será que los heirlooms seguirán dando este boost, esta experiencia extra para los jugadores experimentados. La siguiente pregunta es sobre el amuleto del corazón de Azeroth y cómo este se parece mucho al sistema de poder de artefacto. ¿Funcionará de la misma forma como lo hizo el poder de artefacto y también el conocimiento de artefacto? ¿O cuáles son las diferencias? La respuesta fue que en sí la gran diferencia es que el corazón de Azeroth levelea con el Azerite y esto no se ve vinculado a una arma o armadura, sino que simplemente por tenerlo puesto ya hace que tus armas se desbloqueen automáticamente. Esto elimina quizás ese problema de estar subiéndole todo el poder de artefacto a una sola arma y no poder jugar con tus otras ramas porque debías levelear cada una de ellas. Así que si tu nivel de amuleto es del nivel 20 y ya posees runas desbloqueadas en tu casco por ejemplo, y de la nada te toca un casco mucho mejor, pues cambiarlo no será un problema porque ya estará desbloqueado automáticamente gracias a tu amuleto. La siguiente pregunta fue sobre cuál fue el proceso para tomar la decisión de traer de vuelta los buffs para las raids como el intelecto arcano y la marca salvaje. La respuesta fue que antes había una sensación super cool a la hora de estar ante el boss y ver cómo todos se bufeaban o te bufeaban a ti y sentías que bueno, ya estamos listos para atacar este boss. Cosa que fue reemplazado con comer pescado o un queso y boom, ya tienes un buff encima. Simplemente no estaba bien. Así que es por esto que se está tratando de balancear el asunto y quizás veamos más tipos de cosas como estas y tengamos más habilidades para bufear a tus aliados con diferentes clases y hacer que tener una diversidad de personajes en tu grupo sea algo sumamente importante. La siguiente pregunta fue sobre los aspectos de flexibilidad a la hora de mejorar tus stats en el PvP. Hay muchos jugadores que extrañan mejorar o aumentar sus stats por medio de armaduras, gemas, encantamientos, etc. ¿Y qué piensan los desarrolladores sobre ello? La respuesta fue que en sí les gusta la importancia de los talentos como tal, y no tanto que tanto nivel de armamento tenga un personaje. De todas formas hay una diferencia, pero ya no es tan alta como antes. Esto acompañado con las nuevas modalidades de leveleo y de escoger qué tipo de jugador eres, PvP o PvE, hace que incluso el PvP en el mundo real sea algo más orgánico y se sienta simplemente bien. Todavía se está trabajando al respecto y hay muchas cosas que mejorar, pero sí se está viendo el problema actualmente. La siguiente pregunta fue hecha por alguien del público que no pudo atender el evento
y fue sobre el forjado titánico o estos ítems pues que salían con un plus, un buff o un ítem level mayor de lo normal, y si veremos esto de nuevo en Battle for Azeroth. La respuesta fue que seguirán existiendo, pero habrá un cambio fundamental. Por ejemplo, de todas formas encontrarás ítems con mejor ítem level de lo normal de vez en cuando, pero si solo vas a heroicas, no podrás obtener un ítem level que sobrepase a un ítem obtenido en míticas. Esto hace que de todas formas tengas que salir de la comodidad de una dificultad y te animes pues a buscar estos ítems que cuestan más encontrar. La siguiente pregunta fue si existirán algún tipo de habilidades que contrarresten a las habilidades de empujar, como una especie de habilidad que te asiente más firmemente al suelo y no pueda ser apartado de tu objetivo. La respuesta fue que hay de todas formas una idea al respecto, pero quizás solo sea aplicada en los Caballeros de la Muerte. Cuando todos tus aliados son empujados, estos deberían al menos resistir un poco más el impacto que los demás. La siguiente pregunta fue sobre el sistema de creación y personalización de los personajes, siendo WoW uno de los mejores, por no decir el mejor MMORPG de la historia. ¿Cómo es posible que tengan un sistema de personalización tan pobre? La respuesta fue un mea culpa y los desarrolladores están conscientes de ello y se disculparon por la falta de atención que le han puesto al asunto, pero que estaban esperando por lanzar estas nuevas razas aliadas y pronto estarán trabajando en algo con respecto a este tema. La mejor noticia que nos dieron mis bros fue que a menudo muchas personas preguntan sobre si se puede crear orcos erguidos y de diferentes tonalidades de piel acorde a los distintos clanes. Y pues todas estas preguntas fueron escuchadas y todo esto estará siendo agregado al juego, así que se volvió real mis bros, los orcos erguidos y color Magar, el hype es real y todo esto estará disponible desde la barbería. La siguiente pregunta fue sobre Jaina. ¿Ella en realidad es alguien buena o qué está pasando con su historia? La respuesta fue que simplemente ella es un personaje complicado y ha tenido un arco muy importante en su historia. A medida que nos adentremos más en esta expansión, conoceremos más sobre su historia, sobre lo que está pasando por su cabeza y quién es ella ahora mismo. Y veremos todo esto, asumo, en las misiones que se vienen en el futuro. La siguiente pregunta fue sobre por qué la mayoría de bosses tienen o se encuentran en una habitación sin techo. A lo que la respuesta fue de lo más simple, es por un tema de la cámara. No quieren que pues a medida que la pelea se desarrolla la cámara rebote contra el techo y pues no puedas ver alguna mecánica importante o estés lidiando con problemas técnicos de ese lado. Así que esa es la única razón por la cual parece que los bosses no les gusta tener techo sobre sus cabezas. La siguiente pregunta fue sobre las zonas iniciales de leveleo en Teldrassil y Entrañas. ¿Estas se verán afectadas o cómo cambiarán las misiones en esos mapas? La respuesta fue que estos seguirán siendo los mismos para los jugadores de nivel bajo, pero una vez estos estén en nivel 120 podrán ver los cambios y la diferencia que ocurrió después de la batalla. De todas formas habrá una mejora y cambio en algunas misiones, pero nada importante como para cambiar por completo las zonas. La siguiente pregunta fue sobre los elfos del vacío y si estos podrán cambiar de forma como lo hizo Alleria. La respuesta fue que sí habrá un cambio de forma, pero no va a ser como lo hizo Alleria. Todavía se está trabajando en el asunto y pues pronto tendremos más noticias al respecto. La siguiente pregunta fue de nuevo sobre las mejoras titánicas y si estos cambiarán en algún futuro, ya que muchos jugadores vuelven a farmear contenido antiguo solo para lograr poseer un ítem específico con forja titánica. La respuesta fue que sí, de hecho va a haber algún cambio al respecto, pero aún se está trabajando en ello. Durante los últimos parches ha existido un pequeño balance sobre ello, pero todavía está todo en proceso. La siguiente pregunta fue sobre la posibilidad de introducir llaves míticas para contenido antiguo. La respuesta fue que de todas formas es una idea muy interesante y que más bien podría ser implementada para las dungeons, para las mazmorras de viajes en el tiempo. Es una posibilidad muy real y una idea muy buena. La siguiente pregunta fue sobre cuándo podremos volar una vez que salga la nueva expansión.
A lo que la respuesta fue que será de igual forma como se manejó en Legión. Los desarrolladores y muchos jugadores están contentos con la experiencia a través de los primeros niveles y también del primer contenido, de la primera experiencia de la expansión. Quizás esta modalidad de volar se vuelve ya más necesaria a partir del leveleo de otros personajes y ya cuando la experiencia se comienza a volver un poco más tediosa. Así que tendremos que esperar de todas formas un poco de tiempo antes de poder volar en las zonas nuevas de Battle for Azeroth. La siguiente pregunta fue cómo se manejarán todos los apps de WoW y cómo evolucionarán en el futuro. La respuesta fue que seguirán mejorando más y va a llegar un punto en el que tal vez puedas usarlos a la vez y no por separado. La siguiente pregunta fue sobre los viajes en el tiempo y el tiempo que hay entre cada uno de ellos y lo difícil que es esperar por el viaje o expansión que uno desea. Esto cambiará en el futuro, quizás en una sola semana donde todos los viajes en el tiempo estén activos. La respuesta fue que no de esa forma, sino que puede que haya una consolidación con esa idea y el hecho de hacerlo más rotativo y veloz a la vez, y también está la idea de que no simplemente a través de mazmorras se consiga estos objetos o esta experiencia como tal, así que podrían haber hasta cadenas de misiones durante estos eventos. La siguiente pregunta fue sobre cómo Blizzard podría hacer para que los jugadores se sientan más cómodos con sus razas y que se queden en sus facciones, ya que él mismo, esta misma persona, este mismo brochacho, con la salida de los Zandalari Trolls, está pensando cambiar de facción a la Horda. La respuesta fue que es una opción personal. Si una raza te llama o te da algo que no conseguiste con otras, pues lo más lógico es que vayas por ellos. Si tu raza favorita está en la Horda, no tiene sentido seguir jugando en la Alianza. Al menos en ese sentido, no hay nada que Blizzard pueda hacer, ya que son preferencias personales. La siguiente pregunta fue sobre cuáles son los planes para las legendarias en esta nueva expansión. La respuesta fue que ya no habrán legendarias en esta expansión, ya que los ítems mejorados con el corazón de Azeroth trabajan casi de la misma forma y han aprendido mucho de esta experiencia y ya no lo ven necesario para el futuro. La siguiente pregunta fue sobre qué pasa con el límite de misiones por personaje que tenemos y si se podría subir la cantidad a lo que mucho. La respuesta fue que en sí hay muchos problemas con el almacenamiento de misiones, ya que muchos tienen misiones que ni se acuerdan de haberlas tomado, así que primero van a arreglar este tipo de cosas y después verán si aumentar el número de misiones por personajes es algo posible. El límite actual es de 25 y por el momento seguirá así. La siguiente pregunta fue sobre el espacio en las bolsas. ¿Cambiará? ¿Aumentarán ahora en esta nueva expansión? Pues la respuesta fue que sí, pero solo será algo para los jugadores que tengan vinculada a la cuenta un autentificador, si bien sea la app por el celular o cualquier otro dispositivo, pero de por sí se aumentará el tamaño en las bolsas para casi todos los jugadores. La siguiente pregunta fue sobre la posibilidad de tener diferentes voces o historias en raids para cada facción. La respuesta fue que de todas formas es una idea interesante, pero cuando se habla de raids como tal, los bosses son bosses y eso no cambiará nunca, pero la idea de por sí es algo que podría existir en el futuro de forma diferente, algo como que la experiencia de la raid y no tanto contra los jefes que peleamos. La siguiente pregunta fue con respecto a los servidores vanilla. Estos seguirán con todos sus errores y problemas originales para darle la experiencia completa a los jugadores nuevos o serán arreglados. La respuesta fue que esto está en un proceso largo todavía, los servidores de vanilla son algo que existirán, pero aún en un largo tiempo. Quizás no tanto como creamos, pero sí demorará un poco en hacerse realidad. De todas formas, los bugs, los errores serán arreglados, pero es algo que esperan hacer de la mano con la misma comunidad. Así que esperarán y tendremos que estar muy atentos a los servidores beta para pues darles el respectivo feedback. La siguiente pregunta fue sobre las armaduras que se desbloquearán a la hora de subir un personaje de las razas aliadas. ¿Estas armaduras podrán ser utilizadas por otras razas o es algo que solo las razas aliadas podrán usar? A lo que la respuesta fue un simple Nope.
Las armaduras solo serán para sus razas y es algo que quieren hacer ya que no quieren que jugadores leveleen personajes solo para después dejarlos olvidados. La siguiente pregunta fue sobre el incremento de la lista de amigos y esto es algo que personalmente me interesó mucho. La respuesta es que de momento no se está haciendo algo al respecto, pero que de todas formas se va a aumentar la lista de amigos considerablemente. Pero de nuevo tendremos que esperar un poco por esto. La siguiente pregunta fue sobre el farmeo de objetos para vender y cómo cambiará debido a los cambios con las zonas y el leveleo en expansiones. La respuesta fue que el loot seguirá siendo el mismo, las mismas probabilidades, así que con respecto a eso no hay ningún problema. Lo que sí tendrán es quizás un atracmo con más item level. La siguiente pregunta fue sobre los frentes de batalla y cuánto tiempo durarán estos y cómo llegaron a ese tiempo. La respuesta fue que de todas formas van a ser más largos que las mazmorras, pero qué tan largo todavía es un debate y aún se está trabajando en ello y tendremos que esperar un poco más para tener novedades al respecto. Ahora mis bros, las siguientes preguntas fueron hechas a través del internet y fueron las siguientes. La primera fue sobre las razas aliadas, y si estas tienen diferencias de las razas actuales. Por ejemplo, si serán o utilizarán las mismas clases que sus pares. La respuesta fue que en sí estas razas aliadas están tratando de alejarse de la idea de una subraza, así que serán como razas individuales con sus propios raciales y preferencias por las clases. Por ejemplo, no tendría sentido tener un elfo del vacío siendo un paladín, así que en ese aspecto serán como razas independientes. La siguiente pregunta fue con la legión terminada, ¿qué pasará con los cazadores de demonios? La respuesta fue que pues seguirán siendo cazadores. Al fin y al cabo los cazadores de demonios son elfos de sangre y elfos de la noche y seguirán cuidando de sus padres y el mundo que tanto quieren. Además del hecho de que es muy posible que la amenaza de los demonios vuelva y seguiremos necesitando de estos cazadores. La siguiente pregunta fue sobre los continentes y qué pasará ahora que estos serán dominados completamente por una facción. A lo que la respuesta fue que de todas formas existirán últimos bastiones en cada uno de los continentes para la facción contraria y que de todas formas estarán realizando bastante contenido en estas zonas. La siguiente pregunta fue: ¿alguna vez veremos a los Wargens y los Goblins obtener remodelaciones? La respuesta fue que sí. Sí se está trabajando en una remodelación en los Goblins, pero en los Wargens habrá cambios ligeros y una adición en las características faciales para hacerlos ver más feroces y no tan pasivos o tranquilos, que se vean más como lobos y no como chihuahuas. La siguiente pregunta fue sobre la diferencia de bonus a la hora de levelear de forma PvP y PvE y cómo afectará esto a los jugadores. La respuesta fue que de todas formas habrá una recompensa para los que leveleen de forma en PvP, pero no será tan importante como para obligar a un jugador que no le gusta el PvP a cambiar a ello. La siguiente pregunta fue sobre los espacios para la creación de personajes. ¿Tendremos más ahora con todas estas nuevas razas? La respuesta fue que sí, y tendremos 6 espacios nuevos para crear 6 nuevos personajes, mi brochachos. Así que tendremos espacio de sobra para probar cada una de las nuevas razas. La siguiente pregunta fue sobre cómo funcionará esta mezcla de reinos PvE y PvP, y si se va a poder intercambiar objetos entre otros personajes. La respuesta fue que sí se está pensando en algo parecido, pero están buscando una forma de no interferir con la economía de los diferentes servidores. Y la última pregunta fue cómo y cuándo nos podemos suscribir a la beta. Y esto, por supuesto, mis bros, está en la página de Battle.net en las preferencias para las futuras betas. Y eso fue todo, mis brochachos. Fue un poco largo y algo extraño de doblar, pero me agradó la experiencia y espero les haya gustado este video. La próxima expansión estará genial y las razas e historias que se vienen no podrían hypearme más. Espero y podamos jugar juntos en el futuro, mis brochachos. Y con esto, me despido, mis bros, y espero verlos pronto en otro de mis videos. Chao.